Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Ana Bilbao Cercós y os doy la bienvenida al taller de hoy, que lleva por título Alimentación en la práctica deportiva. Como sabéis, este taller se enmarca dentro del programa Menja't el Món, un programa de fomento de la alimentación saludable para gente joven como vosotros y vosotras. Este programa lo desarrolla la Mancomunidad del Horta Sud en colaboración con todos los municipios de la comarca, en muchos de los cuales podréis disfrutar de otros talleres presenciales, y gracias a la financiación de la Generalitat Valenciana y el Instituto Valenciano de la Juventud, el IVAG, y con el apoyo de la Xarxa Jove. Así que, agradeciendo a estas instituciones por llevar a cabo este proyecto, vamos a comenzar con la píldora 10. Como os comentaba, la píldora que vamos a trabajar hoy será la píldora 10, alimentación saludable en la práctica deportiva. Estos son los contenidos que vamos a tratar en esta píldora. El primer punto, hablaremos de la alimentación pre y post ejercicio y responderemos a la pregunta ¿qué comer antes de practicar ejercicio físico? Así como ¿qué comer después de practicar ejercicio físico? En cuanto a la hidratación, responderemos a la pregunta ¿cómo hidratarse antes, durante y después de practicar ejercicio? Y por último, hablaremos de cuáles son los signos y los síntomas más frecuentes que pueden aparecer en el ejercicio físico y cómo los podríamos solventar un poquito con la alimentación o incluso prevenir. Empezaremos por el primer punto, alimentación pre y post ejercicio físico. Es imprescindible que cuando realizamos un determinado tipo de ejercicio físico llevemos una dieta correcta en cuanto a cantidad y en cuanto a calidad, tanto antes como después del ejercicio. Tenemos que prepararnos para poder hacer un buen ejercicio y después tenemos que recuperar lo máximo posible. Se deben de recuperar y equilibrar todos los nutrientes perdidos. Ayuda además a optimizar el rendimiento. En el caso de que como jóvenes practiquéis 2 veces al día deporte, aquí es cuando es más importante la dieta para poder llevar a cabo una buena práctica deportiva. Llevando una dieta correcta también se evita una descompensación nutricional, retarda la aparición de factores que favorecen la fatiga, garantizan el crecimiento y mantienen una adecuada composición corporal. Vamos a explicar ahora qué es lo que hace nuestro músculo cuando realizamos ejercicio físico desde el punto de vista metabólico, ya que este esquema nos ayudará a poder entender un poquito mejor el por qué son importantes la ingesta de determinados nutrientes. En este esquema vemos diferentes órganos, el estómago, el hígado, la sangre y el músculo. Vamos a contar el momento en el que el músculo empieza a activarse, porque estando en reposo prácticamente hay consumo de energía, pero menos que si estuviera haciendo ejercicio. Nosotros empezamos a hacer ejercicio. Cuando tomamos carbohidratos, alimentos ricos en hidratos de carbono, como es pasta, arroz, pan, verduras o legumbres, ese carbohidrato finalmente se descompone en forma de glucosa. Se absorbe a través de la sangre y llega al músculo, y en el músculo se acumula como glucógeno muscular. Una vez nuestro cuerpo va a empezar a hacer ejercicio, ese glucógeno se rompe para poder liberar glucosa y que nuestro cuerpo la empiece a utilizar en forma de energía. Por lo que, como bien aparece aquí, es lo primero que va a utilizar nuestro cuerpo para poder dar energía al músculo. En segundo lugar, la forma en la que nuestro cuerpo tiene para poder obtener esa glucosa y seguir dando energía al cuerpo es a través de la glucosa sanguínea. Por eso aquí tenemos un segundo punto en el que es la glucosa que está en sangre la que mi cuerpo va a utilizar para poder dar energía a ese músculo. Pensar, por ejemplo, en la media maratón o en la maratón de Valencia, cuando los corredores comen tipo geles o algún tipo de bebida isotónica durante el ejercicio. Y es porque necesitan esa energía para poder seguir corriendo. Después tenemos que porque pensar que no es que utiliza la glucosa del músculo y cuando se acaba utiliza la de la sangre y cuando se acaba utiliza la del hígado y la del estómago, sino que poco a poco va habiendo una distribución
pero tenemos que pensar que estas reservas son limitadas. Al ser limitadas, nosotros, lo que os comentaba antes, tenemos que comer en algún momento. Por lo que cuando esa glucosa que está en la sangre, nuestro cuerpo ya la va gastando, es cuando opta por los carbohidratos que están en el estómago de aquellos alimentos que hemos ingerido o bien a través del glucógeno hepático. Es decir, o bien formamos glucosa a través de otros compuestos o bien también hay una destrucción de glucógeno para poder obtener glucosa. ¿Vale? Estos digamos que son todas las fases por las que pasaría nuestro cuerpo para poder obtener glucosa y con ello dar energía a nuestro cuerpo y poder realizar algún tipo de ejercicio físico. A grandes rasgos, ¿vale? Porque luego ya tenemos deportes concretos. Aquí nos centraríamos principalmente en deportes de resistencia como correr, el triatlón, hacer algún tipo de ejercicio prolongado, bicicleta, etc. ¿Cuáles son esos nutrientes necesarios? Pues los nutrientes necesarios son los carbohidratos, las proteínas y las grasas. Vamos a ver el por qué son tan importantes estos nutrientes. Los hidratos de carbono se consideran un nutriente energético. Van a aportar bastante energía y eso va a favorecer a que nuestras células puedan participar en este ejercicio físico. Es lo que se considera el combustible de la fibra muscular y tejido nervioso. Las reservas de glucógeno muscular, que ya hemos comentado que son las primeras que se van a gastar y después las que están en sangre y las hepáticas, son limitadas. Por eso se dice que las reservas de glucógeno no podemos gastarlas toda la vida, en el sentido de que no pueden gastarse se gastan en un ejercicio físico prolongado. Es por ello que tenemos que reponer esos almacenes durante un periodo largo de ejercicio. ¿Vale? Tenemos dos tipos de carbohidratos, a modo repaso. Los carbohidratos simples, principalmente llamados azúcares, y los carbohidratos complejos, principalmente llamados aquellos alimentos que son ricos en almidón. En el caso de los carbohidratos simples, nos encontramos con la glucosa, fructosa, sacarosa y lactosa. Y estos se digieren y se absorben más rápidamente. Es decir, que en el momento en el que nosotros tomamos esos alimentos, pasan al estómago y directamente a sangre. En el caso de los carbohidratos complejos, se digieren y se absorben más lentamente y aún más si son integrales. Pero en la práctica deportiva no se aconsejan que estos alimentos sean integrales, ya que puede favorecer síntomas gastrointestinales. En el caso de los carbohidratos simples, tenemos como otros dos subgrupos. Aquellos que son intrínsecos, es decir, propio del alimento, presente en frutas desecadas, leche y yogur, y aquellos azúcares que son añadidos, que se encuentran en los alimentos. Y los tenemos en los que aparecen las diapositivas. Bebidas con frutas, bebidas vegetales, cholex, bollería, galletas, postres lácteos, rosquilletas, panes envasados, embutidos y fiambres. Bien es cierto que en adultos, principalmente, para poder llegar muchas veces a esa cantidad de carbohidratos que nuestro cuerpo necesita, tiramos de alimentos ricos en azúcares añadidos. Pero siempre va a ser mejor optar por los intrínsecos. Y en el caso de que queramos tomar alimentos ricos en carbohidratos que tienen mucho almidón, hablaremos del arroz, de la pasta, de las verduras, de las patatas, del pan, de la avena, de las legumbres, la quinoa o el cuscús. ¿Vale? Por lo que pensar que si las reservas de glucógeno son limitadas, para que mi cuerpo tenga energía, antes y después tendré que tener en cuenta este nutriente para poder prepararme para el ejercicio y después para poder recuperar o para poder rellenar esos depósitos que se han acabado. Pensar que es como si fuera como un coche híbrido en el que además de necesitar otros nutrientes como las grasas, necesitamos los carbohidratos, que es esa gasolina que necesita el coche para poder funcionar. Pues es la gasolina que necesitamos tener para poder practicar ejercicio físico. Otro nutriente muy importante serían las proteínas, que son nutrientes estructurales. En este caso son fundamentales para el crecimiento, formación y renovación de tejidos y actúan en la reposición de elementos plásticos, estructurales y metabólicos.
Es importante también asegurar una buena ingesta de este tipo de proteínas durante el día y también después del ejercicio físico, ya que la combinación carbohidratos y proteínas va a ser la más idónea para poder recuperarse tras el ejercicio físico. ¿Qué alimentos tenemos ricos en proteínas? Pues dos grupos, alimentos de origen animal y alimentos de origen vegetal. En cuanto a los alimentos de origen animal, comentaros que tienen una proteína muy completa y que presentan colesterol. Y que tienen todos los aminoácidos esenciales, es decir, todos los aminoácidos que necesita nuestro cuerpo y que los obtenemos a partir de la alimentación. Y luego tenemos las proteínas de origen vegetal, que quizás son las más consumidas, casi seguro, en población vegano-vegetariana y también en población omnívora, en el caso de las legumbres. Algunas tenemos que son incompletas, pero combinándolas perfectamente no habría ningún problema. Y al ser de origen vegetal, no presentan colesterol. Como alimentos proteicos de origen animal tenemos carnes, pescados, huevos, leche y derivados, y como proteínas de origen vegetal, legumbres. En este caso sería la soja, aquí concretamente tenemos el ejemplo del tofu, frutos secos, semillas, y en este caso la pasta, la quinoa, el seitán y la avena, aunque sí que es verdad que son más ricos en carbohidratos, también son una buena fuente de proteína vegetal. Así que ya tenemos dos nutrientes que son importantes, los carbohidratos y las proteínas. ¿Y qué alimentos deberíamos de tomar para poder tenerlos en nuestro cuerpo? Y ya por último tenemos las grasas. Las grasas es otro nutriente energético, pero a diferencia de los carbohidratos, en este caso las grasas son limitadas. Perdón, ilimitadas. Es por ello que antes ponía el ejemplo del coche híbrido, en el que tenemos las grasas como reserva ilimitada y los carbohidratos como reserva limitada. Es lo que se llama una reserva de energía endógena, tanto para adultos como para jóvenes, para adolescentes. Sí que es importante que en el caso de que aportemos esa grasa, tiene que ser de buena calidad. Pero cabe decir también que en muchas ocasiones la grasa no es un nutriente adecuado pre-ingesta o durante la ingesta, porque favorece a que los carbohidratos no se absorban de manera adecuada o tarden más en absorberse. Así que esto también lo tenemos que tener en cuenta. ¿Qué tipo de grasas tenemos saludables? Pues en el caso de las grasas saturadas, leche y derivados como yogur y queso, cacao y coco. Y en el caso de las grasas insaturadas tendríamos las monoinsaturadas, presentes en aceite de oliva, huevos y aguacate, y las poliinsaturadas, presentes en frutos secos, pescados azules como salmón, sardinas o emperador, y las semillas. Y además de los macronutrientes que hemos visto hasta ahora, que los tres son importantes, no tenemos que olvidarnos de las vitaminas y minerales, que aunque se consideren micronutrientes y los necesitamos en menor cantidad, son muy importantes para poder regular cualquier reacción de nuestro organismo. Eso quiere decir que si no tenemos estas vitaminas y minerales, puede que diversas circunstancias que ocurren en nuestro cuerpo pues no se lleven a cabo. En el caso de las vitaminas tendríamos que tener en cuenta las hidrosolubles y las liposolubles. Que sean hidrosolubles quiere decir que son solubles en agua y que son liposolubles quiere decir que son solubles en grasa. En el caso de los minerales, todos son importantes, además del sodio, como veremos en la parte de bebidas isotónicas. Ahora bien, teniendo en cuenta que los tres nutrientes son importantes, ¿con qué ingestas puede coincidir lo que decíamos antes de tomar antes del ejercicio y después del ejercicio? Pues bueno, tenemos que puede coincidir con el desayuno, el almuerzo, la comida, la merienda y la cena. Vamos a ver en cada una de las ingestas qué alimentos ricos en esos nutrientes podríamos tomar para que nos podamos preparar para el ejercicio y después podamos recuperar perfectamente. En el caso de que la ingesta de antes o la ingesta de después coincida con desayunos, almuerzos o meriendas, si a lo mejor tenemos un partido por la mañana en fin de semana, si coincide que tenemos educación física por la mañana, antes o después del patio, puede coincidir con desayuno o almuerzo. Imaginaos que tenéis una actividad extraescolar y hacéis una merienda antes y una merienda después. ¿Vale? Son estos casos en los que nos podríamos encontrar. Si decidimos tomar tostadas o un bocadillo, pensar que el pan es rico en carbohidratos, con lo cual ahí ya tendríamos el carbohidrato.
Y de todos estos de aquí, los alimentos que serían ricos en proteínas, perdonad, serían los huevos, anchoas, atún y sardinas, pechuga de pollo, queso, salmón, jamón serrano y el hummus porque es legumbre. El resto serían complementos que van a aportar vitaminas y minerales. ¿Vale? Por lo que tendríamos que la franja de arriba, todos estos de aquí, son los que son ricos en proteínas. Para poder aclarar, en el caso de que optemos por un fiambre, sería interesante que este tenga alto porcentaje de carne y no optemos para aquellos que tengan bajo porcentaje de carne y otros ingredientes. ¿Vale? Esto a modo chuletilla para el etiquetado. En el caso de que queramos beber algo, la leche de vaca también será rica en proteínas, además de rica en carbohidratos porque tiene lactosa. Y si optamos por bebidas vegetales, suelen ser ricas en proteínas vegetales. Si queremos o decidimos hacernos un batido, es la combinación perfecta, porque tenemos la parte láctea, que es rica en proteínas e hidratos de carbono, y la parte de fruta, que es rica en carbohidratos saludables. Si, por el contrario, decidimos tomar fruta únicamente con algún topping, en este caso estaríamos tomando un alimento rico en carbohidratos. Más ideas para antes o después de ese ejercicio físico si coincide con desayuno, almuerzo, merienda. Pues tenemos frutos secos y frutas desecadas. En el caso de que sean frutos secos, estaremos tomando proteínas vegetales y si son frutas desecadas, estaremos tomando carbohidratos simples. Y los podemos combinar con fruta, con yogur, con muesli o con batido. Si decidimos tomar cereales o muesli, estaremos tomando principalmente carbohidratos. Intentar que no sean integrales por lo que os comentaba antes, para que se pueda absorber mejor el carbohidrato y no tengamos molestias gastrointestinales. Y estáis viendo que todos los alimentos se pueden combinar entre ellos. Solo tenemos que identificar qué nutriente tiene para hacer una combinación lo más óptima posible. Lo mismo ocurre con los yogures. Los yogures son ricos en proteínas y también ricos un poquito en carbohidratos por el poquito de lactosa que tienen. Y lo podemos combinar con otros alimentos. En el caso del chocolate, en este caso, sería más como un complemento porque está compuesto principalmente por grasas de la manteca del cacao, a no ser que optemos por un chocolate con azúcares añadidos, pero bueno, esto sería un poco de forma excepcional. Otra opción también es que nos hagamos algún tipo de tortita, galleta o bizcocho casero, en el que optaremos por una harina, más interesante que sea harina normal, aportaría los carbohidratos y luego el huevo y la leche o bebida vegetal aportaría las proteínas. Y combinarlo con cualquiera de estos toppings. Asimismo, si quisiéramos hacer algún tipo de galleta o bizcocho casero, para poder endulzar un poquito de forma más saludable, podríamos utilizar frutas, dátiles o pasas. Y como otra opción proteica, también estarían los patés vegetales. Aquí también es verdad que deberíamos de ver un poquito la tolerancia, porque siendo que están compuestos principalmente de legumbres, a lo mejor sería más interesante después del ejercicio físico y no antes, por si nos puede causar algún tipo de flatulencia. Y luego tenemos otras cremas caseras que podamos hacer, como la crema de cacahuetes o la crema de avellanas, pero esta quizás también sería más interesante después del ejercicio, porque al ser más ricas en grasas, pues quizás podría también causarnos algún tipo de molestia. Y aquí, de todo lo que hemos visto, tenéis un resumen. Un resumen de los alimentos ricos en carbohidratos simples, frutas, dátiles, yogures, chocolate en el caso de que tenga un poquito más de azúcares, muesli, frutas desecadas, membrillo, batidos y leche. Y carbohidratos complejos, como es el muesli, por si tiene algún tipo de cereal más completo, barritas, que también podría ser una opción, tortitas, pan y copos de avena. Y vais a ver que hay algunos alimentos ricos en proteínas que también son ricos en proteínas, como es, por ejemplo, el yogur y la leche. Además de otros alimentos que hemos dicho que podríamos combinar en el bocadillo, como es los huevos, cualquier tipo de conserva, quesos, este tipo de queso que es requesón o queso batido, tipo Filadelfia, mojama o el hummus, que serían proteínas vegetales. ¿Vale? Así que todos estos alimentos son los que deberíamos tener en cuenta para el desayuno, almuerzo o merienda, si coincide con la práctica deportiva.
Ahora imaginaos que coincide que la ingesta de antes o la ingesta de después es en la comida y la cena. Decidís hacer ejercicio físico sobre las 12 o coincide que educación física es a las 12 y la siguiente comida es la comida del mediodía. O a lo mejor estáis entrenando de 7 a 9 y la siguiente ingesta es la cena. ¿Vale? Así que vamos a ver cómo podríamos combinar esos platos. Para ello nos tenemos que ir a estos platos que elaboró la Universidad de Colorado y nos dicen cómo tenemos que distribuir los alimentos según el entrenamiento y el ejercicio. En el caso de que tengamos un entrenamiento fácil, tendremos, a ver, dejarme comprobar una cosa. Sí, en esta diapositiva tenéis la traducción de todos los alimentos que aparecen en las diapositivas anteriores, ¿vale? Por lo que si no entendéis alguna palabra, os remito a esta diapositiva para que lo podáis entender. Entonces, tenemos que en el caso de que vayamos a hacer un entrenamiento fácil, que tenemos aquí Easy Training, sería la mitad de verduras, ya bien sean crudas o cocinadas, en combinación con frutas, un 25% de alimentos ricos en carbohidratos, tipo pasta, arroz, patatas, cereales o legumbres, y otro 25% de proteínas saludables, proteínas magras, como es la parte del pollo, pescados, huevos, algún tipo de producto lácteo, derivado lácteo, perdón, como pueden ser los quesos o las legumbres. ¿Vale? Todo esto complementado con diferentes sabores y aceite principalmente de oliva. Ahora imaginaos que tenéis un entrenamiento más moderado, un entrenamiento que a lo mejor es de 2 horas o entrenáis varias veces a la semana. Pues en este caso la distribución cambia. Le damos más protagonismo a los carbohidratos y tenemos más o menos un 25% de proteínas y más o menos un 40% de carbohidratos y un 40% de verduras. ¿Vale? Entonces, conjuntamente sumarían ese 100%. 20%, antes he dicho 25%, 20% de proteínas, 40% más o menos de carbohidratos y 40% de verduras. Lo mismo, lo acompañaríamos de aceite de oliva, de fruta fresca y de algunos sabores. Y ya por último, aquel día que tengáis un partido, aquel día que tengáis alguna competición o aquel día que tengáis un entrenamiento mucho más fuerte, es aconsejado que la base de vuestro plato sea rico en carbohidratos, pasta, arroz, patatas, cereales o pan. Y ya en menor medida las proteínas y las legumbres y las verduras. Pero fijaros que ninguna falta. Es decir, aunque tengamos un entrenamiento más duro o un día de competición, las verduras no faltan en nuestro plato y las proteínas tampoco, al igual que las grasas, ¿vale? Por lo que estos platos nos sirven mucho para poder ver de forma tanto cuantitativa como cualitativa cómo podemos combinar los alimentos en las comidas y en las cenas. Aquí os vuelvo a remitir la traducción de cada uno de los conceptos. Ahora bien, hemos visto en estos platos saludables que todo estaba en un plato, pero imaginaos que en vuestro día a día estáis más acostumbrados a hacer 2 platos. ¿Cómo podríamos ese plato saludable convertirlo en 2 platos? Pues muy fácil. Imaginaos que de forma habitual tomáis un solo plato de arroz, de pasta o de legumbres, en el que a lo mejor hay poquita verdura. Para un entrenamiento sencillo como sería este ejemplo de aquí, la sugerencia es, vamos a poner antes un plato de ensalada y vamos a disminuir la cantidad del segundo plato rico en carbohidratos y ricos en proteínas. Lo que haríamos es, esta parte de verduras, que es este 50%, sacarlo en un plato único y este otro 50% sacarlo en otro plato. Ejemplos de arroces, pastas y legumbres son los más comunes para poder hacer esos 2 platos. Del mismo modo, en el caso de que quisiéramos seguir haciendo un único plato, aquí tendríamos diferentes combinaciones, ¿vale? En el que tenemos la mitad de verduras, carbohidratos y proteínas. Y en el caso de que a lo mejor para la noche decidiéramos no tomar carbohidratos porque a lo mejor en ese día no hemos hecho ejercicio físico o hemos hecho muy poquita cantidad
y a lo mejor lo tomamos solo con pan, pues otra opción es también combinarlo con 2 platos, una parte de verduras y una parte de proteínas, ¿vale? Pero siempre va a ser mucho más interesante o esta opción o esta opción, ¿vale? En el caso de que practiquemos ejercicio físico. Una vez ya hemos hablado de lo que tenemos que tener en cuenta en la alimentación pre y post ejercicio, vamos a hablar sobre la hidratación. La ingesta de líquidos es muy importante en la práctica deportiva, ya que si habéis practicado ejercicio físico os habéis dado cuenta de que se pierde agua y sales minerales a través de la sudoración. Ello puede provocar una deshidratación, provocando disminución de fuerza, disminución de rendimiento deportivo, aumento de riesgo de lesiones y agujetas, además de calambres, ¿vale? Por lo que el poder prevenir esa deshidratación va a ser de gran ayuda para poder evitar estas consecuencias. En un mes aproximadamente va a ser la Maratón de Valencia, así que os invito a ir a verla y cómo en los últimos kilómetros aquellos corredores que no se han hidratado correctamente o que no se han alimentado correctamente durante la prueba tienen calambres, se les notan más fatigados, disminuye la fuerza. Lo digo porque es un claro ejemplo de cómo ese tipo de competición requiere de una buena planificación y de que estemos bien hidratados y bien alimentados. La ingesta de líquidos, para que nos podamos hacer una idea de forma orientativa, porque siempre tendríamos que ver un poco cada caso particular, antes se aconsejaría beber entre 2 a 3 vasos de agua, ¿vale? Tanto en entrenamientos como en competición, poco a poco, ¿vale? Unas 2 horitas antes. Durante el ejercicio, la cantidad que podamos tomar de agua o de isotónico va a depender un poco de varios factores. Pero bueno, a grandes rasgos, intentar beber agua cada 20 minutos. Y en el caso de que sean ejercicios de menos de una hora, con agua sería suficiente, pero si el ejercicio es de más de una hora de alta intensidad, deberíamos de combinar esa agua con lo que se llaman bebidas de reposición o isotónicas, que ahora luego veremos las características. Y para después, muy importante reponer con agua con bebida isotónica, según el tipo de entrenamiento, nunca reponer con cerveza porque nos va a deshidratar, ni tampoco con bebidas energéticas o bebidas azucaradas, porque estas 3 últimas no van a aportar el sodio que nuestro cuerpo necesita por haber liberado esos minerales a través de la sudoración, ¿vale? Por lo que la hidratación posterior al ejercicio es súper importante. En cuanto a las bebidas isotónicas, os he puesto aquí varias bebidas comerciales que sí que cumplirían con normativa. Según un documento consenso, dice que estas bebidas deportivas son aquellas que tienen una concentración de sales y electrolitos muy similar a nuestras células, lo que permite restablecer las pérdidas producidas por la sudoración. Pensar que tenemos un contenido de agua con un montón de puntitos. Cuando nosotros nos deshidratamos, hay una descompensación. Se elimina agua y también se eliminan esos puntitos. Por lo que tenemos que volver a rehidratarnos de forma correcta para que vuelva a haber ese equilibrio. Habitualmente estas bebidas están compuestas por sales minerales, principalmente sodio, carbohidratos y alguna vitamina. Pero lo más importante son los carbohidratos y el sodio. ¿En qué proporción? En la que aparece aquí. Tenemos que ver que por litro tiene que tener entre 60 a 90 gramos de carbohidratos, principalmente combinación de glucosa, sacarosa, fructosa y maltodextrinas. Y si es sodio, por litro tendremos que ver de 460 a 1150 miligramos de sodio. Esto es únicamente una chuleta para que cuando vayáis a comprar una bebida de reposición, pues podéis comprobar si es adecuada o no. Mucho cuidado porque hay muchas veces que hacemos un uso indebido de este tipo de bebidas, pensando en que a lo mejor hemos hecho una actividad pues muy vigorosa o de mucho esfuerzo. Y hay muchas veces que en la edad en la que estamos, en la edad en la que estáis, con agua sería más que suficiente. Entonces, es verdad que este tipo de bebidas ofrecen una serie de beneficios porque aportan carbohidratos por esas reservas que se pueden ir agotando y también de sodio por la sudoración, pero mucho cuidado porque un consumo excesivo contiene mucha cantidad de azúcares si no es en un contexto adecuado. Además,
de que la leche también podría ser una muy buena bebida tras el ejercicio físico, ya que es un combo perfecto entre proteínas y carbohidratos. Y también mucho cuidado en recuperar después del ejercicio con bebidas deportivas, ya que este tipo de bebidas contienen mucha cantidad de azúcar, no tienen la cantidad de sodio adecuada, además de que tienen otras sustancias como son cafeína, taurina, ginseng, carnitina, creatina, y para adolescentes pues no sería lo más aconsejado. Quería también comentaros en el caso del Aquarius, porque ha sido también una bebida muy promocionada para poder tomarla en la práctica deportiva. Sin embargo, quiero que si tenéis ocasión leáis el etiquetado, porque es una bebida con mucha cantidad de carbohidratos, con lo cual sí que repondríamos lo que tiene que ver las reservas de glucógeno. Es más, cumple con normativa en cuanto a carbohidratos, en cuanto al consejo de esas bebidas, pero no cumple en cuanto a sodio, porque tenemos 200 miligramos de sodio por litro y nos dice el consenso que tiene que ser mínimo 460, por lo que no cumpliría. Y muchísimo menos las que son versión libre o cero. ¿Por qué? Porque no tienen ningún tipo de azúcares, sí edulcorantes, prácticamente no va a aportar nada de sodio. En este caso, entonces, no sería una buena bebida para poder recuperar después del ejercicio físico. ¿Vale? Entonces, si estamos tomando Aquarius, únicamente repondremos las reservas de glucógeno, pero no vamos a reponer la cantidad de sodio. Y vuelvo a recordar que si la práctica deportiva es muy corta, únicamente con agua es suficiente. Y antes de pasar a la parte de signos y síntomas, para resumir, muy importante, las 3 R's de recuperar: rehidratar con agua e isotónico, rellenar depósitos de glucógeno con alimentos ricos en carbohidratos y reparar el músculo con alimentos ricos en proteínas. Esto podría ser el resumen de lo más importante cuando nos alimentamos en torno al ejercicio físico. Y ya por último, vamos a comentar cuáles son los signos que pueden aparecer durante el ejercicio físico. Hay muchos, pero los que más querría comentar son los calambres y las rampas, que son lo que os comentaba antes de los últimos kilómetros más críticos en la maratón. Los calambres se suelen deber a la concentración involuntaria de un músculo, perdón, a la contracción involuntaria de un músculo, y sí que es verdad que es difícil localizar el origen de un calambre. La mayoría de ellas se deben o bien a deficiencia de nutrientes o a deshidratación y una falta de minerales tales como el potasio, magnesio, calcio o sodio debido a esa deshidratación. En el caso de las rampas, estas también pueden pueden deberse por un déficit de nutrientes y de deshidratación o por una falta de oxigenación en los músculos. En el caso de que haya una deficiencia de nutrientes o deshidratación, puede ser por pérdida de agua o por una pérdida excesiva de sales minerales. Por lo que, ¿cuáles son los nutrientes que tendremos que tener en cuenta para poder prevenir estos signos? Pues en el caso de los minerales, el potasio, el calcio, el magnesio y el sodio. ¿Por qué? Porque todos están implicados en los nervios y en los músculos. Recordar que antes os decía que aunque los necesitemos en menor cantidad, son muy importantes para cualquier tipo de circunstancia y reacción que ocurra en nuestro cuerpo. Por lo que estos minerales van a intervenir en la contracción muscular y en la relajación muscular. En el caso de las vitaminas, estas, la vitamina B1, la B3, la C y la D, están implicadas en los nervios y en los músculos que permiten la contracción muscular. Así que a continuación os dejo un resumen de qué alimentos son ricos en cada uno de los nutrientes. En el caso del potasio tendríamos orejones, higos, pistachos, piñones, plátanos, uvas pasas, almendras, aguacate y dátiles. Ricos en calcio, queso, espinacas, aunque es menos biodisponible. Que sea menos biodisponible quiere decir que nuestro cuerpo lo va a absorber menos. Los lácteos, por supuesto, legumbres como garbanzos y alubias, pescados de pequeño tamaño como las sardinas, avellanas y gambas. En el caso del magnesio, almendras, nueces, verduras de color verde principalmente, pistachos, piñones, agua, porque tienen minerales, avellanas y garbanzos. Por lo que estáis viendo que hay algunos alimentos que tienen combinación de nutrientes.
En el caso del sodio, obviamente las bebidas isotónicas, la sal, cualquier tipo de conserva, frutos secos salados, queso o salmón, entre otros. En el caso de la vitamina B1 serían los cereales integrales, ya que en el salvado es donde está la fibra y muchas vitaminas, la pechuga, legumbres y pescados. La vitamina B3 la encontramos en el huevo, carne de pollo, nueces, legumbres y pescados. Y la vitamina C la tenemos tanto en frutas como en verduras. ¿Vale? Y para que se pueda absorber mejor el hierro, es muy interesante combinarlo en la misma ingesta con vitamina C. Y ya por último tendríamos la vitamina D, que la principal fuente es el sol, y también en menor cantidad tendríamos la yema del huevo y los pescados. Así que muchísimas gracias por vuestra atención y espero que se haya entendido todo. De todas formas, recordar que los jueves a las 6:30 tenemos asesoramiento nutricional para poder resolver todas vuestras dudas. Así que muchísimas gracias y nos vemos en otras píldoras.